Olá, bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do podcast do Observatório de Jornalismo, o podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Nessa temporada, teremos diversos hosts para trazer maior variedade e diferentes pontos de vista sobre temas da atualidade. Meu nome é Bárbara Neves, eu sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e membro do Observatório de Jornalismo, e eu serei a host de vocês no episódio de hoje. Dando continuidade aos debates instigados durante o terceiro Congresso Latino-Americano de Integração Regional do Grupo de Reflexão sobre Integração e Desenvolvimento da América Latina e o Caribe e a Europa, o GRIDALI, conversamos hoje com a professora Amália Stuldrer sobre o desenvolvimento humano sustentável no Mercado Comum do Sul, Mercosul. A professora Amália é doutora em Ciência Política pela Universidade de Mainz, na Alemanha, graduada em Relações Internacionais pela Universidade de El Salvador, na Argentina, investigadora ativa da área de Ciências Sociais do Sistema Nacional de Investigadores da Agência Nacional de Investigação e Inovação do Uruguai, assim como é professora adjunta do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Inovação e Inclusão, além de ser coordenadora do curso técnico de Desenvolvimento Regional Sustentável do Centro Universitário de Tacuarembó, da Universidade da República do Uruguai. Seu trabalho durante os últimos anos abarca temáticas relacionadas ao processo de integração na América Latina e suas relações interregionais com a União Europeia. Ainda assim, esses temas abordam as mudanças climáticas, as energias renováveis, migrações, focando sempre na repercussão dessas questões no nível de governança territorial sustentável. Espero que vocês desfrutem desse episódio. Muito gosto, professora Amália, por estar aqui conosco. Vamos fazer uma entrevista para falarmos um pouco da integração regional. Então, vamos começar com uma pergunta. Você tem se concentrado no desenvolvimento sustentável em suas investigações, especialmente analisando acerca do cambio climático e das energias renováveis. Qual é a situação desses temas na integração desarrollada no Mercosul? E se há modelos en tensión, en pugna, ¿cómo es que es? Bien, sí, efectivamente. Yo he procurado combinar, digamos, lo que es el campo de estudios de integración regional con el desarrollo sostenible, y ahí, digamos, la conjunción se dio en torno de la discusión de lo que puede ser la aportación de las energías renovables como mitigantes del cambio climático. De ahí mi interés, digamos, por la cuestión energética y las posibilidades de concertación en el marco del Mercosur. El Mercosur, como sabemos, es un acuerdo que nace en el medio de una fase que llamamos el regionalismo abierto, con un foco sumamente economicista y de liberalización comercial, pero progresivamente las cuestiones ambientales han ido teniendo cabida en el marco del bloque, y la cuestión energética ha sido una de ellas. Y ahí lo que podemos identificar es que el Mercosur ha tenido como un camino muy zigzagueante en lo que es la construcción institucional de la cuestión energética, y ha habido intentos, digamos, desde, por ejemplo, el subgrupo de trabajo número 9, de una aproximación a una concertación de las políticas energéticas del bloque. No para tener una única política energética, pero sí para nivelar, armonizar las políticas energéticas de los países integrantes. En ese sentido, bueno, ese ámbito, digamos, del subgrupo de trabajo número 9, constituyó durante algún tiempo, digamos, por lo menos hasta el 2011, un espacio de intercambio, un espacio de nivelación, de información, de briefing, pero bueno, eso fue también interrumpido. Sin embargo, en el ámbito de las renovables hay algunas líneas, digamos, algunos intentos que se han hecho en la promoción de la generación y la distribución de energía con foco en las renovables. Y lo que nosotros contemplamos con mi colega Virginia Morales Olmo, que, digamos, con la que yo llevo adelante esta línea de trabajo ya desde el año 2015, es que a partir de la reconversión de la matriz energética del Uruguay se han generado excedentes. Uruguay ha tenido un acuerdo interpartidario en el año 2008, con acuerdo, es una política de Estado realmente en el Uruguay, en una apuesta hacia las renovables.
Esto ha generado inversiones, el país ha sido, digamos, capaz de captar inversiones por más de 8.000 millones de dólares, lo cual es un número importante para el país. Es el país que más inversiones ha captado, digamos, en la región en términos relativos, ¿no? En términos absolutos, que hay Brasil y Argentina, bueno, tienen otras dimensiones. Y esto le ha permitido generar excedentes, sobre todo a partir de una inversión muy importante en energía eólica, y otros hablan de una revolución eólica en el Uruguay, y con fondos del Mercosur, concretamente del Fondo de Convergencia Estructural del FOSEN, se ha desarrollado, se ha construido una infraestructura que permite la exportación de energía tanto a Argentina como a Brasil, y bueno, eso nos permite a nosotros identificar algunos, digamos, elementos que pueden llegar a ser insumos para una futura gobernanza energética, una futura gobernanza climática en el marco del Mercosur, teniendo en cuenta que hay muchas constricciones que vienen dadas por el tamaño de los países, sus perfiles productivos disímiles, sus marcos regulatorios diferentes, pero ante la dimensión de la crisis ambiental a la que enfrentamos, los compromisos ambientales que tenemos con, por ejemplo, el Acuerdo de París, creemos que, bueno, que es una avenida como para pensar esto, digamos, de una matriz sustentable y descarbonizada para los países del bloque. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, ¿cuál es la importancia de los roles de los actores subnacionales en esta cuestión? Bueno, lo que puedo decir desde el Uruguay, digamos que es el país que yo más conozco, es que esto ha sido una política de carácter nacional. Ha sido, digamos, sobre todo desde lo que es la Dirección Nacional de Energía, que forma parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y de los entes estatales que digamos, regulan la energía, desde donde se ha promovido esta organización energética. Y es, digamos, una matriz de distribución a nivel nacional. O sea, que allí el papel de los actores de nivel subnacional no es, digamos, tan importante como quizás podría ser, digamos, en el caso de estados con digamos, una organización federal, como puede ser el caso de Brasil, que también ha impulsado desde el nivel nacional, pero digamos también desde los estados federados ha habido iniciativas en pos, digamos, de contribuir a la descarbonización de las matrices energéticas, lo mismo que en Argentina, digamos, ¿no? Que es un estado, es una república federal, y donde las provincias tienen otras capacidades. Pero bueno, si uno lo piensa en términos de gobernanza, lo que es interesante por el caso de Uruguay es que ha incorporado inversión privada, o sea que no es solo la entidad estatal la que está actuando, sino que también ha habido, digamos, captación de inversiones extranjeras. Estos 8.000 millones de dólares que yo les decía que se han invertido no son solo, digamos, capital uruguayo, hay capital uruguayo invertido, hay capital estatal invertido, por ejemplo, en parques eólicos, pero hay mucha captación de energía, de inversiones privadas. ¿No? Y por otra parte, la sociedad civil y la academia ha acompañado este proceso también críticamente, iluminando, discutiendo esta cuestión. Al momento en el Uruguay, con la definición de la hoja de ruta del hidrógeno verde, a nivel subnacional, territorial, lo que notamos es que actores vinculados a movimientos ambientalistas o de la sociedad civil comienzan a ser críticos, por ejemplo, con un tipo de energía como es el hidrógeno verde, que tiene la dificultad de la necesidad de un uso de agua muy intensivo, ¿no? Y entonces esto, en un contexto, por ejemplo, de sequía que ha afectado al país, es una cuestión que se discute con mucha fuerza en este momento. Cambiando um pouco a temática para algo um pouco mais abstrato, teórico, porque como ha dicho em seu trabalho com Virginia Morales, ha tratado de uma perspectiva de desenvolvimento humano sustentável. Isso para me acuerda el IDH, Exactamente. y la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.
puede hablar como lo que sería esta perspectiva, Bueno, por favor. lo que es, digamos, la trayectoria del concepto de desarrollo, bueno, tenemos que decir que es un concepto relativamente contemporáneo, es un concepto que nace con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no se hablaba de desarrollo, ¿no? En el siglo XIX se hablaba de progreso, ¿no? Ustedes lo tienen en su leitmotiv, ¿no? Orden y progreso, ¿no? Es un concepto de desarrollo relativamente contemporáneo que en un comienzo, allí después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un foco muy economicista, para luego, con distintas críticas, digamos, ir incorporando la dimensión social, la escala humana. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, al economista británico Douglas Sears, ¿no? Que venía, digamos, pensando en esto de la escala humana. También contribuciones desde América Latina, ¿no? De Manfred Nick, por ejemplo, y otros colegas que han ido incorporando la perspectiva de la escala humana, para llegar en los años 70 al Club de Roma con los límites planetarios, el informe Brundtland en 1987 con también, digamos, el foco en la sustentabilidad ambiental, y llegar en los años 90 al planteo de dos autores sobre todo destacados, que son Amartya Sen, el economista y filósofo indio, junto con Mahbub ul Haq, el economista pakistaní, que han hecho esta propuesta del desarrollo humano al que se suma la cuestión de la sustentabilidad. Entonces, podríamos decir que hoy en día, aún si bien hay contestaciones y hay críticas, el paradigma vigente es el del desarrollo humano sustentable, que es el que ha inspirado al Programa de Naciones Unidas, al PNUD, a generar ese índice IDH que conjuga esas tres dimensiones que son la salud, la educación y los ingresos. Entonces, en ese sentido, bueno, constituye el sustento también de los llamados objetivos del milenio planteados por Naciones Unidas en el 2000 y de los nuevos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que bueno, que son los que nos están guiando en la hoja de ruta planteada, digamos, en este momento. Pero esa es la base teórica del informe. Muy bien, y profesora, al mismo tiempo que hablamos sobre desarrollo humano, desarrollo sostenible, es muy importante hablarnos de la soberanía alimentaria. Y bien, considerando las diferencias y sinergias entre los países del Cono Sur, ¿es posible decir que tenemos un espacio conducente para discusiones futuras sobre este tema? Bueno, ahí hay, digamos, que hacer una distinción entre lo que es el concepto de seguridad alimentaria, que es un concepto que es el que las Naciones Unidas han, digamos, estado impulsando, promoviendo con la cumbre de Roma ya por los años 90, que tiene que ver con justamente la seguridad, el acceso a alimentos, digamos, nutritivos, suficientes, siempre accesibles a la población. La discusión de la soberanía alimentaria es una discusión más reciente y que tiene que ver también con la identidad cultural, con la elección del tipo de alimentos, digamos, que las personas tienen acceso. O sea que es un giro en la discusión que es más reciente y que está cobrando fuerza. En el marco del Mercosur, del proceso de integración del Mercosur, estas cuestiones de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria han sido recogidas sobre todo en el marco de la REAF, que es la reunión especializada de agricultura familiar, y donde la participación civil y los movimientos campesinos, los movimientos de lo que son los productores familiares, han tenido como visiones a veces encontradas, y donde ha sido difícil muchas veces la participación de estos actores, porque no hay que, digamos, olvidar que el Mercosur es un acuerdo sobre todo de corte intergubernamental, digamos, y las agendas las definen los estados. Sin embargo, bueno, por ejemplo, esta reunión especializada es un marco, digamos, donde se han contenido estas preocupaciones por la soberanía alimentaria, en un marco que se relaciona también con la discusión del desarrollo sostenible, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Desarrollo para qué? ¿Desarrollo para quiénes? ¿Quién es el objeto, digamos, del desarrollo? Y ahí, bueno, la visión desde el bottom up, ¿no? Desde los campesinos, las comunidades, los indígenas,
es una discusión que yo creo que tiene mucha vigencia en América Latina y en la que el espacio del Mercosur todavía no ha, digamos, fructificado tanto, pero bueno, ha habido intercambios y de alguna manera también, digamos, a mí me ha tocado justamente ahora tutorial una tesis de maestría versando sobre este tema sobre la guía alimentaria en el marco del Mercosur. La mirada crítica, bueno, como el bloque ha acogido esta temática. Aprovechando eso, la teoría que ha mencionado, ¿puede compartir con nosotros un poco de la experiencia de ser una investigadora en Uruguay, la comunidad académica, cómo es pesquisar, investigar la integración regional desde Uruguay, las gestiones? Bueno, ahí tengo que hacer un poco, digamos, de diferencia, porque bueno, Uruguay, capaz que para Brasil es un país pequeño, pero Uruguay es un país muy heterogéneo, y la historia, digamos, de lo que es la principal institución que genera la mayor parte de la investigación, que es la Universidad de la República, que genera el 80% de la investigación nacional, tiene una historia muy centralista, muy centrada en Montevideo históricamente y algo en el litoral del río Uruguay, en la ciudad de Salta, en la ciudad de Paysandú. Sin embargo, la institución, allá por el año 2007, empezó una discusión fuerte de transformación interna, bajo dos conceptos, que son la descentralización y la regionalización. Esto ha cobrado impulso y con el apoyo del Parlamento, que ha dado fondos para esto, ha permitido una transformación institucional con la creación de centros regionales que agrupan algunos departamentos del Uruguay en regiones universitarias, que son los centros universitarios regionales. Yo estoy en el Centro Universitario Regional del Noreste, el CENUR Noreste, estoy en la sede de Tacuarembó, muy cercana, fronteriza con el Brasil, digamos, ¿no? Así que toda la cuestión, digamos, de lo que es la dinámica fronteriza, impregna de alguna manera las líneas temáticas que nosotros trabajamos por los impactos territoriales de la faja fronteriza, digamos, ¿no? Pero lo que es estrictamente de integración regional, hay que decirlo que se trabaja con mucha fuerza en Montevideo, por ejemplo, en Facultad de Ciencias Sociales tenemos el diploma de estudios internacionales con mención en integración, así como también, por ejemplo, en la Facultad de Derecho tenemos la maestría en Relaciones Internacionales, tenemos la licenciatura en Relaciones Internacionales, donde las cuestiones de integración también son abordadas con mucha fuerza, digamos. O sea que hay una diversidad y depende de dónde uno se posiciona geográficamente, las miradas pueden ser diferentes. Pero bueno, esto forma parte de un proceso interesante de transformación institucional y que marca las agendas también de los investigadores y sus trayectorias. Sí, sí. Muchísimo interesante, profesora. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Y muchas gracias. En realidad la que estoy agradecida soy yo y bueno, gracias por el interés en lo que uno hace, desde qué perspectiva teórica o desde qué perspectiva ética también uno se posiciona frente a estos temas, así que bueno, les agradezco sumamente la atención. Nosso episódio chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify e Google Podcast ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Para ficar atento aos nossos lançamentos e novidades, se inscreva no canal do Observatório de Jornalismo. E se curtiu esse episódio, deixe seu like. Se quiser acessar mais de nossos conteúdos, você também pode acessar nosso site observatorio.repre.org e seguir nossas redes sociais para receber em primeira mão as informações sobre eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Até o próximo episódio!